Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. ¡Viva Jesús sacramentado! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Oración preparatoria. Jesús sacramentado, tú eres el único Jesús de la historia y de la gloria. Creo firmemente que estás aquí resucitado en el Santísimo Sacramento del altar, que me miras, que me escuchas, que me hablas, que me amas. Te adoro como a mi Dios, te quiero como a mi amigo y hermano, te obedezco como siervo y te pido perdón de mis pecados. Que tu Espíritu Santo me dé la gracia para hacer este rato de oración con fruto y así conocer tu voluntad y luego hacerla. Enséñame a rezar con más fe, devoción y aprovechamiento. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángeles de Dios, santos amigos, rueguen por nosotros. Amén. Te presentamos, Señor, a tantos enfermos que se han encomendado a nuestras oraciones, en particular a los de la gruta y en particular a Teresa Buxeda, que está sumamente grave en emergencia en Pavía. Tú, Señor, sabes hasta dónde llega nuestra buena voluntad y tú dispones todo para nuestro bien. Te encomendamos la salud de por lo menos 4 sacerdotes, los padres Carlos Quintana, Isidro Valero, Ángel Siapi, Perfecto Pérez, y por un sacerdote y una ex religiosa en crisis psiquiátrica y espiritual. Y traemos a tantos enfermos que están sufriendo depresión, Alzheimer, Parkinson, influenza, demencia senil, cáncer, COVID, SIDA, por los que están en el proceso de diálisis, por los drogadictos, alcohólicos y obesos y los millones de pobres que se están muriendo de hambre en este momento, en particular en Gaza y en Sudán, por los millones de traumatizados por los conflictos bélicos, sobre todo en la desgraciada Tierra Santa, en el Líbano, Irán, Ucrania, Haití, Yemen, Sudán, Nigeria, Congo, Birmania, por los traumatizados por desastres naturales o por negligencia humana. Que tu Espíritu Santo ayude a todas estas personas a transformar estas pruebas en sacrificios espirituales. Tú los has llamado y elegido para compartir tu cruz, queriendo para ellos lo que has querido para ti. Configúralos interiormente por esta creciente comunión contigo, para que puedan, con la alegría de la fe, completar a lo que le falta a tu pasión en sus cuerpos, por el bien de la Iglesia, de sí mismos, de sus familiares y amigos. Consuélalos y adelanta su santificación. Dales alivio, paciencia, fortaleza y salud a los que así quieras purificar. Y dales la paz confiada y la perseverancia final en la fe a los que están en agonía, a los que cuidan de ancianos y enfermos,
Dales comprensión, paciencia y la prudencia para saber cuándo necesitan ayuda en ese cuidado. Todo esto te lo pedimos a ti, que vive para interceder por nosotros. Amén. Continuamos, ya estamos terminando, las meditaciones del Padre Luis de la Palma. El libro se llama La Pasión del Señor. Estamos en las últimas ponderaciones. Esto es un clásico de la espiritualidad católica y es muy importante en este tiempo de Cuaresma que lo aprovechemos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Su cuerpo llagado, martirizado, el alma afligida, ofendido, vilipendiado, abandonado por sus amigos. No tenía otra cama donde recoger su cabeza, reclinarla, que no fuese la cruz. Y al presillar con la cruz, al presionar, pues los clavos de esa coraza que le habían puesto, clavársele más profundamente. Y estos dolores son tan admirables y sorprendentes que no cabe en pensamiento humano que pudieran caber en quien era Dios en persona. Supera toda comprensión el que el Hijo haya querido en la cruz experimentar lo que experimentan los pecadores, apartarse de Dios. ¿Cómo no agradecer al Espíritu Santo que movió a esos salmistas a escribir ese Salmo 21? ¿Por qué me has abandonado? Estaba el Señor para morir desangrando, sin fuerzas, ahogándose. Y cosa sorprendente, un moribundo, gritar a grandes voces, dar un fuerte grito. Así dio a conocer su angustia de soledad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Debemos entender que Jesús estaba asfixiando y no podía decir el salmo entero. Pero la gente que rezaba, como los judíos rezaban frecuentemente los salmos, los cristianos también. Pues sabemos que ese es el comienzo de un salmo, que termina, daré gloria ante la gran asamblea. El justo, con J mayúscula, es desamparado en su tristeza, porque está ocupando el lugar de los pecadores. Es la justa justicia de Dios la que deja solo al justo. Y que quiera ocupar el lugar de los pecadores es lo típico de la misericordia, porque la misericordia es asumir lo ajeno como si fuese propio. ¿Quién más en perfecta comunión con el Padre que el Hijo y el Espíritu Santo? Y sin embargo, el Hijo, como hombre, ha querido experimentar el dolor más grande que tuvo Cristo en la cruz, la soledad. Si su alimento era hacer la voluntad del Padre, y él mismo decía ayer, yo siempre hago lo que veo que el Padre quiere que haga. Y ahora se nubla el Padre. Humanamente, quiere decir, psicológicamente, pudiéramos precisar.
No es que Jesús deje de ser Dios y deje de ser uno con el Padre, pero en su cerebro, en su mente, en sus sentimientos humanos, ahí viene la desolación. Por matar a su hijo, el Padre, como castigo, hubiera destruido a las naciones, quemado las ciudades, inundando el mundo entero. Pero no fue así. El Padre abandonó al Hijo y le hizo sentir del todo la pena que merecían como castigo los pecadores. Por eso San Pablo tiene esa expresión tan fuerte. Dios hizo pecado a su Hijo. Y todo esto lo está haciendo Dios para consolarnos, para que tuviésemos una esperanza firme en su misericordia. Una vez se hubiera cumplido toda la justicia, porque el ofendido era Dios, nada más y nada menos. Había que resarcir, había que reponer. La justicia herida de Dios. El Hijo Eterno, el Verbo, nunca puede separarse del Padre Dios, porque son un Dios siempre. Pero el hombre sí, que se sintió desamparado. Como Dios, vela siempre a Dios cara a cara, de una manera directa, pero por nuestra salvación, quiso Dios Padre que en la cruz, ya moribundo, el mismo Hijo, en su naturaleza humana, padeciera aquella amargura que le hizo gritar: ¿por qué me has abandonado? A Jesús no le faltó en ningún instante la confianza que siempre había tenido en su Padre. Con esa confianza le llamó Padre poco antes de esas frases, cuando rogaba por los mismos que le atormentaban: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. No hubiera sido justo que el Padre abandonara al Hijo tan querido y obediente, que en todo había buscado la gloria del Padre y no la propia, que siempre hizo su santa voluntad. Juan 8:29. El que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Sin embargo, emocionalmente se desamparó el Hijo durante esos últimos momentos de la pasión. Desamparado porque el Padre permitió que padeciera solo el tormento de la cruz y que sintiera la amargura de esa soledad. Jesús pudo haber impedido sus propios padecimientos, quitando la fuerza a las espinas, a los clavos, a los azotes. Pudo destruir a los que querían crucificarle, pudo hacer callar a los que le insultaban, y no lo hizo. También leemos que los mártires, en el momento de su tortura, reciben de Dios una ayuda especial para que puedan sufrir en su nombre una muerte violenta y cruel. Mucho mejor aún pudo el Padre Dios
ayudar y proteger a su hijo, defendiéndolo de sus enemigos, poniendo a su disposición un ejército de ángeles, como él dijo a Pedro cuando quería defenderle contra su espada. Es que yo no puedo pensar, pedir ayuda a mi Padre y moverla si le pidiese que me enviase más de 12 legiones de ángeles, ahora mismo. Mateo 26, 53. Pero no convenía, como dijo a Pilato, que le defendieran con espadas y pelearan por él, porque su reino no es de este mundo. Debían cumplirse las Escrituras, por eso dejó Dios que el poder de las tinieblas volcara su maldad sobre Jesucristo. Ya Él lo avisó, Lucas 22, 53. Esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Es verdad que Jesús al principio de sus padecimientos rogó en el huerto que si era posible sucedieran las cosas, de modo que no tuviese que sufrir tanto aquel tormento. Pero entendió claramente, desde el momento que la sentencia divina estaba ya dictada, la voluntad de Dios era que muriese y que no iba a defenderse, que no iba a evitarse ningún sufrimiento. Y esto se cumplió con tanta dureza que no pudo reprimir este grito de angustia. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Podía Dios haberle también ayudado, dándole una alegría interior, un consuelo en el alma, que aunque no quitase el dolor del cuerpo, sí aminorara la tristeza que afligía su sagrado corazón. Podía haberse consolado con los que le eran fieles y por todos los que a lo largo de la historia se sienten alegres y contentos de poder influir alguna cosa por él. Los mártires y todos los que se han entregado al Señor se sienten tan cerca de Dios que nada les hace falta ni echan de menos nada, porque están escondidos en los secretos de Dios y que ningún daño puede destruir su casa. El Hijo veía claramente a Dios. No era necesaria ninguna ayuda nueva. Bastaba con que no le hubieran quitado la visión clara de Dios. La alegría y la paz que esta visión cara a cara le producía. Pero no fue así. Muchas veces hace Dios eso. Desampara a los suyos de estos consuelos y protecciones sensibles para que sientan su propia debilidad. Y por eso dejó emocionalmente abandonado a Jesús.
aunque Jesús no ha podido compartir con Él como Él en esas circunstancias. Por esta razón fue conveniente ocultar el ímpetu de su gloria y dejarle solo con su naturaleza humana, dejarle a solas con su pena como si fuera solamente hombre. Lo terrible que fue este desamparo solamente lo conocen los que han recibido esta especialísima revelación de Dios. Solamente estas personas saben todo el peso y el dolor de esa palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ha aguantado Jesús tanto silencio durante los dos procesos, el religioso y el político. No se defendió de las calumnias y mentiras que decían contra él. Sin embargo, ahora, como si estuviera cansado de sufrir y agotada ya su paciencia, se queja a gritos de su desamparo. Se queja demasiado tarde, cuando ya nada tenía remedio. Si lo miráramos bien, en esto que parece tan sorprendente, está encerrada una gran enseñanza para ti y para mí. Porque como hasta ahora entonces había sufrido todo con tan grande fortaleza y paciencia, quizás alguien pudiera pensar que tenía la carne de bronce y la fortaleza de piedra. Que por eso no se queja cuando lo golpean, porque no tiene vida ni siente. Parecería que el Señor tenía un cuerpo de bronce y ocultaba sus sentimientos de tal manera que pareciera tener el alma de piedra. Pero no era así, sino que su silencio era una gran muestra de su paciencia y de su amor hacia nosotros. Por eso no se quejaba. Pero para que supiéramos que sufrió mucho y que sintió con toda el alma este dolor, se quejó al final gritando a grandes voces. Elí, Elí, lama sabactani. Elí, Elí, el nombre de Dios, en arameo. Es verdad que bastaba con mirarle para saber que su cuerpo no era de bronce, tenía la cara amarilla y todo el cuerpo cubierto de sangre. Bastaba con ver su gesto de dolor para saber que su alma no era de piedra. Pero quiso decirnos que sentía vivamente lo que le hacían, que era un hombre de carne y hueso, con sentimientos, a quien le dolían las ofensas como a los demás. Y que si hasta ese momento había callado, ahora quería desahogar su corazón y que supiésemos lo que tenía dentro. Y por eso grita, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Una tristeza parecida había sentido ya Jesús en el huerto, y allí lo dijo, y sudó sangre. Pero en el huerto solamente le habían visto más que 3 apóstoles, medio dormidos. Y aquello solo lo supieron aquellos 3. Después sí, al escribir el Evangelio, lo que ocurrió en el huerto, todos los hombres supimos la tristeza y el desamparo que padeció en secreto su alma durante toda la pasión. No convenía entonces decirlo a todos, quizás para que no creyeran que Jesús había pretendido conmover a sus enemigos y que tuvieran piedad de él. El mismo Jesús salió valientemente al encuentro de sus enemigos, los que lo venían a arrestar, cuando ya sus enemigos habían cumplido su mala voluntad y no quedaba ya nada que hacer ni al Señor más nada que padecer. Entonces se manifestó el sentimiento de su corazón y supimos que era mucho menos lo que había sufrido en el cuerpo, comparado con el dolor de su alma. Por eso, antes de morir muy humanamente, dio ese grito, citó ese salmo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es muy de tener en cuenta que no se quejara ni de Judas, que le vendió, ni de Pedro, ni de los sacerdotes que lo acusaron, ni de los testigos que mintieron, ni de los soldados de Pilato, ni de los verdugos. No se quejó de nadie. Se quejó ante su eterno Padre, en quien veía su infinito amor y su infinita y perfecta justicia. ¿A quién se podía quedar sino a su Padre, en quien confiaba? Efectivamente, cuando se celebran los cumpleaños, que Dios se nos manifiesta rico en misericordia. En los momentos de adversidad, de desgracia, de desolación, tenemos poco que arreglar para los hombres y en cambio mucho con Dios, porque de Él depende todo, no de los hombres. No se mueve una hoja de un árbol, ni se caza un pajarillo, si no es conforme a su voluntad. Mateo 10, 29. Y si nuestras contrariedades son consecuencia y castigo de nuestros pecados, Él es el juez que sentencia, aunque sean los hombres los que ejecutan. Es el juez el que sentencia, aunque sean los hombres los que ejecutan. Si las contrariedades son medicina de nuestras enfermedades espirituales. Sí, Él es el médico que receta, aunque sean los hombres los que no den a tomar la medicina. Y las medicinas son para aumentar nuestro mérito y la gloria del cielo.
Es Él quien pelea por nosotros y nos corona en la victoria a nosotros. Los delincuentes crucificados al lado de Jesús no suplican al verdugo, sino al juez. Tampoco los enfermos tratan de su enfermedad con el farmacéutico que le vende las medicinas, sino que el médico de los curas. Y los soldados tampoco comprenden Los delincuentes no suplican al verdugo, sino al juez. Tampoco los enfermos tratan de su enfermedad con el farmacéutico, el que les vende las medicinas, sino con el médico de cabecera, el que les cura. Y los soldados tampoco muestran sus heridas a los otros soldados, como quienes pelean, sino al jefe de para condecorarles. Igualmente no debemos echar la culpa ni venganza de los que son el motivo de nuestra contrariedad, sino levantar los ojos a Dios, que es nuestro jefe, nuestro médico y nuestro juez. A Él y no a los hombres debemos quejarnos, porque Él es el que hiere y Él es el que cura. El Señor no tenía en aquellos momentos a nadie que le consolara, que llorara con Él su tristeza. Hablan contra mí los que estaban sin hacer nada en la plaza. Inventaban canciones a mi costa los que bebían vino. Pero yo, Señor, levantaba hacia ti mi oración. Salmo 68, 13, 14. Y en aquella oración que había hecho en el huerto, pidió a su Padre Eterno que no le desamparara, que si era posible pasase sin beber aquel cáliz. Visto que no era su voluntad, se sometió como humilde obediencia a todo lo que su Padre había dispuesto. Y a ese Padre a quien había suplicado que no lo desamparase, a Él mismo se quejó antes de morir, porque le había desamparado. Y se quejó preguntándole la causa por la que lo habían querido así y le abandonaban. La causa por la que los hombres se persiguen suele ser el odio y el egoísmo, pero los motivos que tiene Dios nacen de amor y van encaminados a nuestro provecho. Si supiéramos bien esos motivos, no solamente no nos querríamos, sino que se lo agradeceríamos. Por eso, preguntarle con humildad cuáles son motivos y quiénes quieren saberlo significa el deseo de someterse a la voluntad de Dios, el deseo de comerle. ¿Y cómo describe el Padre Luis de la Palma esa angustia profunda, ese dolor más intenso del alma de Cristo?
no dijo nada más. No dijo nada más, pero las plegarias siguientes del Salmo 21 que él repitió dan la respuesta que pedía. Sus muchos pecados, que son nuestros, que él había hecho suyos por su misericordia, exigían este abandono y su muerte, porque se hizo cargo de nuestros pecados. Dios le abandonó y le mandó morir. Así consiguió el Señor que nosotros no fuéramos abandonados de Dios, ni condenados a la misma muerte eterna. Los pecados eran nuestros, pero Él quería encargarse de pagar por ellos. No había motivo para que Dios le abandonara a Él. El motivo éramos nosotros. Él ocupó nuestro puesto en la cruz. Él murió nuestra muerte. No solamente porque era humana, sino por consecuencia, por culpa de nuestra muerte. Estas palabras que dijo el Salvador fueron oídas por algunos de los soldados y de otros que seguían allí, y fue ocasión para que se rieran y se burlaban de él de nuevo, porque en la lengua del Señor era así: Elí, Elí, lama sabactani. Los que oyeron a Jesús hicieron riéndose un juego de palabras y dijeron: a Elías llama ese. Esto lo dirían los sacerdotes y escribas, basándose en el parecido de las palabras Elí y Elías. Y era además una burla cruel, porque los sacerdotes sabían que Elías debía venir anunciando al Mesías. Y como creían que nuestro Salvador era un falso Mesías, decían que llamaba a Elías, como si él pudiera venir a anunciarle al mundo que Jesús en la cruz, era el Cristo, era el Mesías, el Salvador. Pero ya Jesús se había encargado de decirnos que Elías había ya venido. Era Juan el Bautista, Mateo 17, 10, 13. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Más bien tendríamos que decir: Dios mío, ¿por qué nos has venido a rescatar? ¿Por qué nosotros te hemos abandonado y tú no nos has abandonado a nosotros? Señor Jesús, tu amor misericordioso por los pecadores no ha disminuido en nada por estar en la Eucaristía. Y tú dijiste: cuando dejaste de visitarme, cuando dejaste de alimentarme, cuando dejaste de protegerme y cobijarme. ¿Cuándo hicieron eso? ¿Cuándo se lo dejaron de hacer al menor de mis hermanos? Sí, efectivamente, Jesús no se cansa de pedir perdón por nosotros.
sigue aquí incólume, no ha menguado su amor misericordioso por los pecadores. Y por eso aquí tantos venimos a pedir perdón y a pedirle al Señor que nos dé la capacidad de perdonar a los que nos han ofendido. Gracias, Señor, por las lecciones, por las enseñanzas de la cruz. Gracias, Señor, porque tenemos tanto que seguir aprendiendo de ti. Tan fácilmente nos quejamos por cualquier dolorcito, contratiempo, desengaño, traición, incomprensión, por cualquier trato injusto. A veces acusamos a Dios que nos ha abandonado. Cuando somos nosotros los que lo abandonamos a Él. Pero tú, Señor, quisiste ponerte en la situación de pecador. Nosotros somos prontos a juzgar y a ejecutar la sentencia y a romper con las personas que nos hacen el mal. Como si no fueran Cristo que está sufriendo. Y ha sufrido mucho más que cualquiera de nosotros. Señor Jesús, danos la fuerza. La Madre Teresa de Calcuta estuvo 40 años sin tener una consolación, ninguna locución, ninguna palabra tuya de ánimo. En esa noche oscura, sin consuelo. Y se mantuvo firme. Ella decía que lo único que podía decir es: Señor, que te quiera más. Pues Señor, danos ese quererte más, porque tú nos has querido hasta sentirte lejos de tu amado Padre. Lejos del amado Padre se fue el Hijo pródigo para estrellarse en sus egoísmos ilusorios, en sus engañosos ideales y seguridades, en sus ídolos. Y tú, Señor, que has sido fiel hasta el final, has querido pasar por esa terrible prueba para que después no te digan: es que tú no sabes lo que sufre un pecador. No en balde San Pablo dijo: Dios hizo a su Hijo pecado. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, santos amigos, santos ángeles custodios, ángeles adoradores, rueguen por nosotros. Amén. Al augusto sacramento veneremos con piedad el Antiguo Testamento a este rito de lugar.
y la fe nos dé la que al sentido ha de ayudar. A Dios Padre y a Dios Hijo, alabemos con ardor. Alabanza a Dios bendito, le rindamos con honor. Y al Espíritu Divino, ensalcemos con lo. Amén. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Digamos todos juntos las alabanzas de desagravio. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón,
bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor. Dios está aquí. Venid adoradores. Adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús. Cielos y tierra, bendecid al Señor.